¿Qué tal, Pablo, Camila? ¿Cómo están? Hola, profe. Hola, profe. Bueno, son y 35 ya. Como les comenté el miércoles en clase presencial, hoy quería que viéramos un poquito la parte que había quedado del documento de lo que es la resolución de las tablas con intervalos para calcular media, moda y mediana, que ustedes, bueno, ya tenían que empezar a hacer algunos ejercicios. Yo hasta la fecha no recibí nada de ustedes y el miércoles tienen que llevar los trabajos realizados de esos dos ejercicios que habían quedado del trabajo práctico, ¿sí? Entonces, rápidamente, yo lo que quiero compartir con ustedes es lo siguiente. ¿Se ve ahí? Sí, Sí, Bien. Bueno, nosotros habíamos trabajado con los cálculos para la serie simple, de mediana, de moda, de media, ¿sí? Y habíamos trabajado también para variables discretas. Habíamos interpretado cómo se calculaba el n sobre 2, qué era un nj mayúscula, qué era un nj menos 1, a qué le correspondía el ij menos 1, y en función de eso íbamos calculando los distintos valores, ¿sí? Con distintas herramientas que podían tener según sea el caso también, ¿no? O sea, un caso normalmente era cuando el nj-1 era igual a n sobre 2 o cuando era más chico que n sobre 2. Y ahí dependía de cómo íbamos trabajando. Bueno, como ustedes habrán visto, en el caso de variables continuas, la situación no cambia mucho. En realidad lo que cambia es un poco cómo realizar la metodología, ¿sí? Vamos a fijarnos en cada caso en particular, ¿sí? Aguántenme un segundito, por favor. Disculpen, ¿no? Hola Mateo, ¿cómo estás? Buenas noches. Mateo, ¿me escuchás? ahí va, ahora sí, profe. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien. Entonces les comentaba, nosotros aprendimos para lo que es serie simple y para lo que es distribución de frecuencia de variables discretas, o sea que no tienen intervalos, las tres formas de cálculo, digamos, ¿sí? Para los tres valores. ¿Qué pasa cuando entramos con tablas de frecuencias que tengan intervalos? ¿Sí? Fíjense.
para el caso de la media, ¿sí? Para el caso de la media, ¿sí? Segundo. Fíjense, lo que vamos a utilizar en el caso de distribución de frecuencia de variables continuas es exactamente lo mismo que utilizamos para las discretas, que es lo que hablábamos un poquito el miércoles en clase. Pero en lugar de usar el valor de la variable, voy a utilizar el intervalo, la marca de clase, ¿sí? Entonces voy a utilizar el valor del medio del intervalo, lo voy a multiplicar por su frecuencia, todo eso lo voy a sumar y a ese resultado lo voy a dividir por la cantidad total, ¿sí? Es la misma metodología que las variables discretas, lo único que cambia es eso. En variables discretas, como tenemos un solo valor, usamos el valor de la variable, y en variables continuas, como tenemos intervalo, utilizamos el valor del medio, de la marca de clase. ¿Hasta ahí vamos? ¿Alguna duda? No, profe. ¿Se me No. está escuchando? Eric, chicos. Sí, Sí, te sí. escucho, profe. Bien. ¿Qué pasaba con la mediana? Bueno, habíamos dicho, recuerden que el valor de la mediana era un valor central. Cuando teníamos serie simple, lo que hacíamos es ordenar de mayor a menor, de menor a mayor, según sea el caso, no importaba si eran pares, si eran impares y demás. Cuando trabajábamos con variables discretas, ¿sí? Teníamos la metodología. Acá empezaban a entrar el caso 1 y el caso 2, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando trabajamos con intervalos? Bueno, muy parecido, que lo vimos el otro día con Eric un poco en clase, muy parecido a lo que es variable discreta, pero no igual. Fíjense, las denominaciones son exactamente las mismas, es decir, tenés NJ, que es la primer frecuencia absoluta acumulada más grande que n sobre 2, la NJ-1, que es la absoluta acumulada anterior a la NJ, el n sobre 2 era la mitad de las observaciones y teníamos los casos. Si la n sobre 2 era más grande que la nj-1, íbamos a calcular la mediana como, y teníamos todos estos datos para calcular. Es decir, el otro día con Eric veníamos un ejemplo en clase de un ejercicio que él había resuelto. Entonces hablábamos del límite inferior del intervalo más la amplitud multiplicado por n sobre 2, que ya lo sabemos, menos nj menos 1, que ya lo sabemos, dividido nj. Este nj ya vamos a ver de quién se trata. Y el caso 2, bueno, el caso 2 era cuando la n sobre 2 es igual a la nj menos 1, en donde la mediana es directamente la ij menos 1, o sea, el valor más chico del intervalo. Pero fíjense, acá es donde está la clave, es decir, cómo interpretamos nosotros cuando trabajamos con tablas, ¿sí? En este caso en particular, el n vale 15, ¿sí? El n sobre 2 es 7,5. Entonces podemos ir tomando definiciones. NJ, o sea, la frecuencia absoluta acumulada más grande a n sobre 2 es 10, ¿sí? Porque es más grande que 7,5. Entonces, nuestro 10 es nuestro NJ. Automáticamente sabemos que 5 es el NJ menos 1. Cuando determinamos eso, sabemos que el NJ, que es el valor que nos va a servir acá, ¿sí? En la formulita, es 5. También sabemos que es el límite inferior de ese intervalo, que es 14. ¿Por qué es importante este dato? Porque es este valor que utilizamos acá en la tabla, en la ecuación, perdón. ¿Sí? Perdón. Y con eso tenemos todos los datos para calcular, ¿sí? En caso de que tuviésemos el n sobre 2 más grande que nj-1, que es este caso en particular, ¿sí? Que es este caso en particular. Entonces, la mediana, en este caso, se calcularía con esta ecuación y los datos son, el L sub I es este que tenemos acá, C es la amplitud del intervalo, que en este caso es 2, n sobre 2 es 15, nj-1 lo tomamos de acá, y el n sub j minúscula es este que tenemos acá. Entonces, con algunas diferencias con la distribución de variables discretas, ¿sí? En el armado de la estructura para calcular cada uno de los casos, pero la metodología es básicamente la misma. Lo que hay que es interpretar y entender cuáles son cada una de las variables que entran en juego, ¿sí?
Bien, y la moda, modo o valor modal como le llamamos, ya habíamos visto que para la serie simple el que más se repetía, para las frecuencias discretas utilizábamos el valor que más se repite también, pudiendo haber distribuciones que eran, ¿se acuerdan? Bimodales, ¿sí? Que tenían más de una moda. ¿Cuándo pasaba esto? Cuando el valor anterior o superior del n sub i era más chico. Entonces nosotros decíamos, ¿por qué esta tabla tiene dos modas? Bueno, justamente porque el valor 1 se repite 4 veces, y el anterior 2 y el posterior 3. Entonces esto me representa una moda. Por más que el valor que más se repite es 3, que se repite 5 veces, y anterior y posterior se repiten 3 veces cada uno. Entonces podemos tomar que la moda de este ejercicio es 3, no está mal eso, pero si decimos que tiene dos modas y que la segunda moda es 1, está bien, y está más correcto aún. Este caso es mucho más claro, ¿por qué? Porque la que se repite muchas veces es el valor 1 con 11 veces, y después no hay ninguno que se repita tantas veces, ni tampoco que tenga esta situación de que uno antes y uno después se repite. Y casos como este, en donde la moda es cero. ¿Por qué? Porque no es cero el valor, sino que no hay moda. ¿Sí? No hay moda. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún valor que se repita más que el resto. Ahora bien, lo que nos faltaba ver a nosotros es qué pasaba cuando trabajábamos con tablas para calcular la moda. Bueno, nosotros vamos a simplificarlo. Esto también lo vimos con vos, Eric, el otro día en clase. Vos creo que utilizaste para calcular la moda la ecuación de interpolación. ¿Era así o estoy equivocado, Eric? Sí, Bien. sí, usé Nosotros, la ecuación esa. bien, si lo utilizan no está mal, está bien, pero nosotros vamos a simplificarlo bastante. Es decir, cuando nosotros pedamos que calculen la moda de distribución de frecuencias de variables continuas, es decir, con tabla, directamente vamos a ir al intervalo modal, ¿sí? Que en este caso es el que más se repite, 7 veces se repite el intervalo 65-75. A ese le llamamos intervalo modal. Y venimos y trabajamos con el intervalo modal directamente, es decir, la moda, ¿sí? Vamos a utilizar el método crudo o de marca de clase y vamos a decir que la moda es el valor del medio del intervalo modal. Por lo tanto, en este caso, en este ejemplo en particular, va a ser 70, ¿sí? Que es este valor de acá. Si quisiésemos hacer el cálculo con todo esto que está acá, también se pueden hacer. Y ahí tienen identificado quiénes son cada una de los valores de NI y de NJ. ¿Sí? Pero eh, en principio, utilizando el método 1, ¿sí? Es decir, identificamos cuál es el intervalo modal y decimos que la moda es el valor de la marca de clase de ese intervalo modal, con eso estaría resuelto el ejercicio. Bien, eso es lo que quería cerrar con ustedes hoy, digamos, confirmar la parte teórica de la resolución de los ejercicios de media, moda y mediana para lo que es distribución de frecuencia de variable continua, para que el miércoles puedan hacerme entrega de los prácticos que se llevaron el otro día. En el caso tuyo, Mateo, sería ideal que puedas hacerlo en clase, o bien si no estás todavía muy ducho como para llevarlo adelante, bueno, yo te lo voy a dar el práctico el miércoles, te lo llevas y lo volvés a hacer para la próxima clase. ¿Sí? Mateo, ¿me Profe, escuchaste? Hola, ahí va. Hola. Sí. Dale, profe. Sí, sí, te escucho. Bien. El tema fue así, Mateo. Nosotros el miércoles vimos lo siguiente. Yo les di 4 ejercicios, los dos últimos, el 3 y el 4, los resolvieron todos sin problemas. El 1 y el 2, que había que resolver intervalos y después resolver las ecuaciones, eso no los hizo nadie completo. Entonces, trabajamos un poco con esos dos ejercicios para, primero que nada, resolver los intervalos, y lo que tienen que hacer para el miércoles es resolver moda, media y mediana de esos dos ejercicios con intervalos. ¿Estamos? Bueno, Pablo y Camila iban a decir algo ahí. sí, o sea, realizamos los ejercicios y se los llevamos allá con la hoja, Sí, nos lo llevan resuelto. Sí. No los ya, tienen que ¿no? hacer allá, los llevan resuelto. Entendido. ¿Estamos? Solo tengo que ver cómo se hacían a mediana otra vez. ¿Cómo? ¿Cómo se hacían a mediana? ¿Qué pasa? YJ. Perdón, ¿me estás consultando o no te entendí, Pablo?
No, es que no entendí una parte de Volvemos cuando para es atrás. igual. Ujú. Volvemos para atrás, no te preocupes. Mediana de distribuciones continuas. Sí. Perfecto. Ahí El estamos. ¿Qué Y, parte no entendés? el YJ1. YJ menos uno. Sí. Sí. Vos tenés el Sí, caso uno. Ese caso uno no tenés problema, ¿lo entendiste? sí, no entendí. Este en límite inferior, en amplitud, en la mitad del número, Mm, en NJ-1 y en NJ que están acá. bien. En el caso El Y, 2, en el caso 2 es, supongamos que el NJ menos uno te hubiese dado igual al N sobre 2. ¿Hasta ahí sí, vamos? Bueno, sí. ahí directamente lo que te dice es que la mediana, ¿sí? La mediana va a ser igual al valor de la marca de clase, ¿sí? De la marca de clase Ah, que tenga, ¿sí? Que le corresponda a ese intervalo. Es decir, vos cuando la n sobre 2 es igual a la nj menos uno, está trabajando con esta fila, con la 1214 en este ejemplo en particular. ¿Se entiende? sí. Entonces vos Entonces, automáticamente vas a decir que la mediana es 13. No hay que ahí calcular está. nada. Directamente lo definís como el 13. ¿Se entiende? Sí. Bien, Estaba haciendo un ejercicio y hice la moda en la media, pero no en la mediana. Ahí no voy a hacer de uno. perfecto. Hola Jacobo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo le va, profe? Buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe. No, de nada, Pablo. Bueno, Jacobo, te comento, el miércoles vamos a cerrar el práctico que habíamos hecho, vos no tenés realizado nada del mismo, no sé si estás en condiciones ya de hacerlo o todavía no. Sí, sí, voy haciéndolo yo, estoy haciéndolo a trabajo, me queda nomás algo de estadística nomás. ¿Dónde está? Ahí está. Sí, algo de Bueno, te estadística cuento, nomás. Sí, nosotros el miércoles estamos en distintos niveles. Pablo, Eric y Camila van a cerrar el trabajo, ¿sí? bueno, Van a entregar los ejercicios uno y 2 que no los hicieron que no los terminamos todavía y tomamos la decisión de hacerlos de tarea para la próxima clase. Mateo tiene que empezar a hacerlos, ¿sí? Los va a empezar a hacer ahí en clase, vamos a ver si lo termino o no, y vos tenés que hacer los 4 ejercicios. Eh, bueno, vos los vas a poder realizar ahí, ya estás en condiciones de realizarlo, vas a poder ir a clase porque también hace rato que no te veo en presencial. no, sí, voy a clase y bueno, creo que sí las voy a poder realizar. Bien, ¿y Más o a menos. qué hora vas a poder ir? No, voy a las 7:30 hoy. Perfecto, listo. Listo. Bien, bien. ¿Alguna otra duda que tenga? ¿Algún otro? ¿Una pregunta? De mi parte no, profe. No, mío tampoco. Bien, nos Muy vemos bien. el miércoles entonces, cada uno con lo que le corresponda, así vamos cerrando esto y ya pasamos al tema siguiente, ¿sí? Sí. Listo, profe. Dale, Gracias profe. chicos, que estén bien, chau chau. Chao. Chao, profe.